Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a las Naciones. Y doy gracias a nuestro Abba, nuestro Padre Eterno, por concederme este glorioso beneficio y este glorioso privilegio para poder estar aquí y hacer estas grabaciones en este canal de YouTube. Y agradecer sus enseñanzas y sus instrucciones. Agradecer las abundantes riquezas que nos ha concedido mediante su enseñanza. Y muchas gracias, Padre, en el nombre de su amado Hijo, nuestro Melech. Dicho eso, vamos a entrar en materia. Bueno, ayer y unos días atrás he hablado con una persona que conocimos casi a la par una experiencia, ¿no es cierto?, que se nos concedió en ese tiempo, y en ese tiempo pensábamos, ¿no es cierto?, que era la realidad del conocimiento, ¿no es cierto?, de el reino de los cielos. Nos hablaron de Jesucristo, nos hablaron de Dios y de Jesucristo, y nosotros fue una experiencia en la cual, como éramos jóvenes, ¿no es cierto?, vivimos esta situación de una forma muy eufórica, sin nada de conocimiento, no. Aunque en ese momento no entendíamos nada, qué es lo que significaba conocimiento, y tampoco se nos enseñábamos, y tampoco, vuelvo a repetir, a nosotros no nos enseñaban, de aquellos que se decían a lo mejor que eran más crecidos. A medida que va pasando el tiempo, uno va observando ciertas cosas, ¿no es cierto?, que no corresponden a una vida, ¿no es cierto?, a un desarrollo normal. Uno va avanzando, y con esta persona también, ¿ok? Y vivimos muchas experiencias. Después nosotros nos casamos con mi esposa, y él se casó, y él empezó a vivir situaciones, ¿no es cierto?, bien en el orden del desorden, es como paradójico, pero dentro de un desarrollo muy desordenado, muy desordenado. Tenía prácticas, ¿no es cierto?, de adulterio, de engaño, de infidelidad, de irresponsabilidad, irresponsable totalmente. Dejaba botados a sus hijos. Nosotros con mi esposa tuvimos en ese proceso con esta familia y las ayudamos, ¿no es cierto?, dentro de nuestra medida, pero lo ayudamos bastante tiempo. Él iba y volvía, esta persona lo recibía igual a este hombre, ¿no es cierto?, engañador, lo recibía, y después que estaba un tiempo acá se iba de nuevo pues con otra, a lo mejor mujer, y tenía la escoba, y hablaba de Jesucristo y hablaba de Dios. Es más, en algún momento él expresó que como Dios es amor, él podía entregarle amor a otras personas como a otras mujeres. Y bueno, sin duda él estaba hablando totalmente de una forma animal, carnal y diabólica. Y bueno, pasaron los años, él tuvo, ¿no es cierto?, a estas otras mujeres le nacieron niños,
y el mismo resultado. Con la otra persona también no se hizo responsable, no. Y yo creo que hasta el día de hoy no se ha hecho responsable de nada. Y se juntó con otra persona, en el cual también engañó a su hijo, ¿no es cierto?, haciéndole pedir préstamo y situaciones, igualmente engañó a su hijo y bueno, ahora está en Curacaví en una parcela, dice, y como él me había llamado para las elecciones, como nos habíamos encontrado para las elecciones anteriores, y me dio su teléfono, que él está en Curacaví, y en estas elecciones ahora las que pasaron, las que están más cercanas, también lo vi, y después me llamó por teléfono. Y yo quedé, ¿no es cierto?, responsablemente de devolverle el llamado a él, y ayer le devolví el llamado. Bueno, dentro de la conversación, ¿no es cierto?, natural, oye, ¿cómo estás tú? Yo en lo personal, yo puedo conversar con él y saludarlo, pero su vida, ¿no es cierto?, nunca, o sea, fue la vida de él una vida desagradable por causa de haber hecho lo que hizo, ¿ok? Estando, ¿no es cierto?, participando contextos, ¿no es cierto?, que le llaman cristianos, contextos evangélicos pentecostales, y hablaban de Dios, y conforme a la Escritura, ya. Y conversamos ayer. Bueno, él trató de, y eso es normal porque él y por todos los lados, él defendió esa realidad, defendió, ¿no es cierto?, y según él tiene bastante, dice que conocimiento, que se ha preocupado a estudiar y a buscar, ¿no es cierto?, pero aquí hay cosas que hay que poder y que él no entiende, y no va a entender hasta cuando nuestro Padre le conceda el beneficio de conocer, entender y comprender a través de un nuevo nacimiento. En el caso de nosotros vivimos, ¿no es cierto?, también experiencias difíciles juntamente con mi esposa, unas experiencias muy difíciles, pero nuestro Padre, en sus entrañable misericordia, nos concedió este glorioso beneficio de conocer, entender y comprender su voluntad a través de un nuevo nacimiento. Este conocimiento, entendimiento y comprensión sin duda fue de un proceso. Nosotros estuvimos en Talca viviendo ya en una práctica de una fiesta de nuestro Padre. Estuvimos allá, fuimos a reunirnos, de allá rogamos a nuestro Padre, cada uno de los que estábamos allá, que Él nos conceda el glorioso beneficio de conocerle a Él, de poder crecer en el conocimiento que da Él, que concede nuestro Padre eterno. Y desde ahí empezamos a experimentar cosas extraordinarias, pero totalmente cambios radicales, pero extraordinarios. Y hoy, en la actualidad, podemos decir, ya hemos avanzado unos 2-3 años en esto, glorioso, en esta vida gloriosa, de conocimiento de la verdad. Del conocimiento de la verdad. Entonces, de todas las personas que yo he conversado, porque conozco a muchas personas, yo tuve responsabilidades dentro de esa doctrina, responsabilidades, y tuve reconocimientos humanos a través de hombres, y he conversado con muchas personas sobre esta experiencia, pero se produce absolutamente un rechazo. Es como que yo soy un desconocido. Me conocen, pero no me conocen. Así percibo yo.
yo les hablo y como que no te conociesen, y como que una persona, ¿quién es este extraño? Y sí he experimentado y he podido comprobar que el mundo no te conoce, el mundo, porque si fuese hijo de Elohim, nacido de nuevo, sería reconocido por el mundo, y no es así, ¿no es cierto? En la práctica, no es así. Entonces, para poder, ¿no es cierto?, a lo mejor ayudar a esta persona, si es que así nuestro Padre lo permite, si así nuestro Padre le concede, porque no depende de mí, sino que depende de su entrañable misericordia. ¿Ok? Entonces, ¿qué vive esta persona? ¿Qué es lo que sostiene él? Una enseñanza doctrinal del conocimiento conforme a lo que entró por Adán y Eva. Una enseñanza de una doctrina cristiana, evangélica, llámese como se llame. Él vive un conocimiento animal, un conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Y cuando yo le dije esto, lógicamente que reaccionó, pues si reacciona, así como su pueblo le dijo: vosotros no, si vuestro padre no es mi padre Elohim, si vuestro padre es el diablo. ¿Y qué pasó con ellos? Se enojaron, se molestaron. Como diciendo: ¿qué vienes tú a decirnos esto? Nosotros no somos hijos de fornicación. Sí, eran hijos de fornicación. Eran hijos, ¿no es cierto?, crecidos, ¿no es cierto?, y enseñados por el conocimiento del bien y el mal. Que ese conocimiento es animal, carnal y diabólico, y se viste de oveja, pero por dentro, ¿no es cierto?, su realidad es un lobo rapaz, es el lobo que está dentro, es el enemigo. Entonces, todas estas personas que yo le he hablado, sí se sostienen en esa realidad. Y la defienden, ¿no es cierto?, y a veces con mucha agresividad. Son agresivos en ese sentido, porque reaccionan a la carne, ¿no es cierto?, y tratan de aparentar como que están, pero no, están totalmente, ¿no es cierto?, airados. Como nuestro Melech le habló a su pueblo ahí en el libro de Juan, en el capítulo 8 del verso 31. Y dice así: dijo entonces nuestro Melech a todos los que habían obedecido, a todos los que le habían obedecido a él. Y le estaba hablando a sus discípulos, pero también estaban oyendo los escribas, los fariseos, porque estaban enseñando. Si vosotros permaneciereis, si vosotros obedeciereis en perseverancia, en el tiempo, en mi voluntad, conforme dice en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les dice esto, y los escribe y todos los que estaban escuchando, excepto los discípulos, porque los discípulos estaban aprendiendo. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Nuestro Melech respondió, le dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace o que obedece al príncipe de la potestad del aire, porque hace pecado, porque obedece, pecado es la infracción, es la desobediencia, es infringir sus mandamientos. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del enemigo. Esclavo es del enemigo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Nuestro Melech. Así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ya, voy a leer aquí. Porque el conocimiento del reino de los cielos no haya cabida, porque hay otro conocimiento de la ciencia del bien y del mal en vuestras vidas. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y pongan atención. Yo hablo conforme al conocimiento de la verdad. Vosotros habláis conforme al conocimiento animal, carnal y diabólico. Las enseñanzas del enemigo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Nuestro Meles les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Qué es obras? Abraham obedeció los mandamientos, precepto, mandamiento, estatuto, la voluntad de nuestro Padre. Bueno, si fuereis hijos de Abraham, la voluntad de nuestro Padre haríais, como Abraham hizo la voluntad de nuestro Padre. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de mi Padre. ¿No hizo esto a Abraham? ¿No oyó a nuestro Padre e hizo la voluntad de nuestro Padre? Vosotros hacéis las obras, vosotros obedecéis la voluntad de vuestro Padre. ¿Quién es el padre de ellos? Satanás, el diablo. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Elohim. Entonces aquí nuestro Meles les dice: si vuestro padre fuese mi padre, ciertamente me amaríais, porque yo de mi padre he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, no haciendo mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Le dice no, porque no está en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me obedecéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de desobediencia? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me obedecéis? El que es de Elohim, las palabras de Elohim oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de mi Padre Elohim. Ahí están los dos conocimientos. El que ha nacido de nuevo empieza a ser enseñado a través del conocimiento de la verdad, la revelación del conocimiento de nuestro Padre. Nuestro Padre, mediante su Ruach, Él empieza a enseñar y a instruir el conocimiento de la verdad, no doctrinas. Lo que están viviendo todas estas personas son conocimientos doctrinales basados en el conocimiento del bien y del mal, esta ciencia animal, carnal y diabólica, que no obedece la voluntad de nuestro Padre, sino que a sus propias prácticas ideológicas. ¿Cómo podemos nosotros distinguir? ¿Cómo podemos? Nuestro Meles dijo que se puede distinguir los tipos de árboles. Nuestro Meles dijo que se pueden distinguir porque no se cosechan uva de los espinos ni higos de los abrojos. Aquí se distingue, y nuestro Meles le está diciendo al pueblo
que vosotros vosotros estás plantado en otro lugar, obedeces a otra simiente, obedeces al príncipe de la potestad del aire. Yo vengo del reino del cielo y mi Padre me mandó el gobierno glorioso de verdad, de la verdad. Y para recibir la verdad, nuestro Padre te tiene que conceder el beneficio de nacer de nuevo. Porque está adentro. ¿Y para qué significa nacer de nuevo? Ser libertado, vale decir, ir a crucificarse, sepultarse y ser resucitado para hallar la vida. El que ha nacido de nuevo significa que ha sido quitada la vida animal, carnal y diabólica y recibe una vida nueva conforme al conocimiento del reino de los cielos por su enviado, su ungido. Entonces, para poder recibir conocimiento de la verdad, había que sí arrepentirse y obedecer para que nuestro Padre haga la obra y te introduzca y te haga, ¿no es cierto?, te crucifique y te sepulte y puedas hallar la vida y seas resucitado mediante la vida. Entonces, esa vieja vida es sepultada. Por eso que había que renunciar, negarse. ¿A quién? A ese personaje, a ese padre. Tenías que renunciar y para poder nacer de nuevo tenías que ser crucificado en una obra que nuestro Padre hace. Por eso las personas no entienden. Por eso Nicodemo no entendió. ¿Puedo yo acaso entrar por segunda vez? Vio, carnal, cosas terrenales habla. El que es nacido de nuevo y ha sido plantado en el reino de los cielos y es sellado por el Ruach mediante la vida de la sangre del Mashiach, empieza a conocer y empieza a ser enseñado en el conocimiento, en las riquezas del conocimiento de la verdad y no conforme al conocimiento, ¿no es cierto?, que hay esta sabiduría animal, carnal y diabólica. Ya. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, él creció en un conocimiento humano, en una práctica, ¿no es cierto?, doctrinal farisea, basada en la ley oral. Él fue crecido en la ley oral, en la doctrina farisea. Y aquí en Filipenses capítulo 3, y si nosotros empezamos a escuchar, pero enseñado por el Ruach, en Romanos, en todas las cartas, vemos de las cartas escritas, tanto en Romanos, en Corintios, las dos cartas, en Gálatas, en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, las dos cartas de Tesalonicenses, nosotros vamos a ver que el apóstol le está hablando a los nacidos de nuevo y no a aquel que no conoce, no, sino que le está escribiendo a los nacidos de nuevo. Y con los que no habían nacido de nuevo, y en la sinagoga disputaba con ellos, contendía con ellos. Pero las cartas son escritas para los discípulos nacidos de nuevo, verdaderamente. A los que recibieron conocimiento de la verdad y eran guiados y enseñados por el Ruach de nuestro Padre. Aquí en Filipenses capítulo 3 vemos en potencia el conocimiento, una práctica ideológica. Pero estas personas que leen distorsionan y la entienden al revés, claro, porque este conocimiento que está en ellos y no ha salido ese conocimiento del bien y el mal, distorsiona, ¿no es cierto? Y las personas no logran, no entienden. Y leen, ¿no es cierto?, quizás las escrituras y la distorsionan. ¿Por qué? Porque ese personaje es el que gobierna. Ya.
Dice así en el capítulo 3 del libro de Filipenses. Por lo demás, hermano, le está hablando a los hermanos, a los nacidos de nuevo. Gozaos en nuestro Melech glorioso. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas porque a él le fueron enseñados y fue, ¿no es cierto?, instruido en la voluntad de nuestro Padre como nacido de nuevo. Para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, del guardado de los malos obreros que andan, ¿no es cierto?, infiltrados, pero son lobos rapaces. Guardaos de los mutiladores, de los lobos rapaces, que son gobernados y se infiltran para destruir, para matar, para robar. Porque nosotros somos la circuncisión, los que nacidos de nuevo. Cuando aquí está hablando, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Ruach, y tienen que haberle puesto, ¿no es cierto?, pero aquí a lo mejor se está refiriendo a su espíritu liberado, a su espíritu, ¿no es cierto?, que le fueron abiertos los ojos y los oídos, los que en el Ruach servimos, somos siervos de nuestro Padre y nos gloriamos en Mashiach Yahshua. Cuando habla de Mashiach Yahshua, habla de los que han sido resucitados, han sido liberados. Por eso hay que entender y conocer por el Ruach, porque nosotros, está hablando estos poquititos, somos la circuncisión, los que en el Ruach servimos a nuestro Padre y nos gloriamos en Mashiach Yahshua, resucitado, nacido de nuevo, no teniendo confianza en el conocimiento de la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en el conocimiento de la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, dice yo más, porque era enteramente carnal. Circuncidado al 8º día, conforme, ¿no es cierto?, a la tradición, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley oral, fariseo. Y es por eso que se confunden y son engañados por el conocimiento del bien y el mal, y aquí piensan, ¿no es cierto?, de la ley de la Torá. No, en la ley oral, fariseo. En cuanto a celo, en esa ley oral farisea, perseguía a los nacidos de nuevo, perseguía a los del camino, los que obedecieron, los que nacieron de nuevo. En cuanto a la justicia, que es en la ley oral, irreprensible. En cuanto a la justicia del conocimiento de la ley oral, irreprensible, sí. Si Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, en eso andaba persiguiendo y consiguió cartas de los principales, los ancianos en la sinagoga, ¿para poder qué? Para poder perseguir hasta Damasco. Para allá iba con carta, con autoridad, en el conocimiento del bien y del mal. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, conforme a la ley oral, conforme a lo que él había sido enseñado, las he estimado como pérdida por amor. Las he estimado pérdida por la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. ¿Qué la ha estimado pérdida? Todas estas cosas que está hablando aquí. Circuncidado, y en la ley oral, y era irreprensible, en la carne era irreprensible. Aquí muchos son, ¿no es cierto?, irreprensibles en la carne, y andan en la carne, andan en los pensamientos del corazón conforme a la voluntad del conocimiento del bien y el mal. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, reconocimiento, estatus, las he estimado como pérdida por amor, por la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas ya. Ya he estimado todo, a todo he renunciado, a todo me he negado. Fui intervenido camino a Damasco. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas, sí, por la excelencia del conocimiento de nuestro Melech por la voluntad de nuestro Padre. Por amor del cual lo he perdido todo,
y lo tengo por basura, toda esa ley oral farisea, toda esa actitud, ¿no es cierto?, irreprensible en la carne, todo eso es basura para ganar, para ser enseñado conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de Mashiach Yahshua. Y ser hallado en la voluntad de nuestro Padre, porque aquí le pusieron ser hallado en Él, y ser hallado en la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, no teniendo mi propia vida carnal, no teniendo mi justicia oral, mis pensamientos y mis motivaciones, que es por la ley oral, sino la que es por la obediencia de la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua. ¿Cuál es la obediencia de Mashiach? Es la ley del Espíritu de vida que nos ha librado de la ley del pecado de la carne, mediante la ley del conocimiento del reino de los cielos en Mashiach Yahshua. Me ha librado del conocimiento del pecado y de la muerte. La justicia que es de nuestro Padre glorioso mediante la obediencia a su Hijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, aquí nosotros vemos, ahí el apóstol está dando testimonio que su vida de camino a Damasco hay un antes y un después. Él iba camino basado, ¿no es cierto?, siendo irreprensible en la ley oral, era irreprensible en la carne, era irreprensible en esta ley oral, las enseñanzas de la ley oral farisea. Él era un extremista, ¿no es cierto?, que mataba. Pero nuestro Padre le salió al encuentro camino a Damasco. Y vemos a otro. ¿Qué pasa? Que camino a Damasco nuestro Padre interviene y saca a ese personaje del conocimiento de la ley oral. Todas las enseñanzas para la basura. Y viene, ¿no es cierto?, ahora las enseñanzas del conocimiento de la verdad del reino de los cielos. Por medio de su amado Hijo, Mashiach Yahshua. Entonces, sí, todos los que yo he conversado sostienen, no, si Jesucristo, no, si Cristo, no, eso es una traducción greco-romana. Nuestro Padre establece las enseñanzas fundamentales del conocimiento del reino del cielo mediante su Ruach. Y lo dice nuestro Melech en Juan capítulo 14 del verso 15 en adelante. Entonces el apóstol, fíjense ahora aquí en el libro de Colosenses capítulo 2, capítulo 2 verso 8, ya ahora aquí está hablando, ya de ahora del otro reino, ahora con el conocimiento de la verdad, contra los que practican, ¿no es cierto?, contra los que tenían metodologías religiosas y doctrinales. La carta a los colosenses son a los hermanos nacidos de nuevo en Colosas, no para ningún carnal. Estas cartas son del Ruach, no para los carnales, no para que los que ¿no es cierto?, viven en la carne, en el conocimiento de una ley oral. Y dice así en el versículo 8 de capítulo 2 de Colosenses: mirad que nadie os engañe por medio del conocimiento, por medio de filosofía y huecas sutilezas del conocimiento del bien y el mal a través de una ley oral, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, vale decir, conforme al conocimiento, a las enseñanzas del enemigo, a los rudimentos del mundo, y no según el reino de los cielos por medio de Mashiach Yahshua. Porque
En Mashiach Yahshua dice, en él, aquí tiene que ser con mayúscula, habita corporalmente todo el conocimiento. Y aquí le pusieron la plenitud de la deidad. No, en nuestro Melech fue manifestado el conocimiento de la verdad del reino de los cielos. Y vosotros estamos completos en él. ¿Quiénes? Los nacidos de nuevo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano. ¿A qué se está refiriendo? Aquí vosotros fuiste circuncidados del mundo, vale decir, fue cortado. Entró la espada más poderosa de doble filo que penetró y partió el alma y el espíritu. Y saca este personaje que está dentro. Lo retira. Entonces en él también fuiste circuncidado. Fuera. No, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, este conocimiento del bien y el mal, que es animal, carnal y diabólico. En la circuncisión de nuestro Melech por la voluntad de nuestro Padre. Y fuimos sepultados. ¿Qué significa? Para ser sepultado tenías que ser sacrificado primero. Y fuimos sepultados. ¿Por qué? Porque renunciamos, nos negamos a sí mismos, renunciamos a todo y fuimos a crucificarnos y ser sepultados para con este mundo, para con este personaje. Y fuimos sepultados con nuestro Melech en la semejanza de su crucifixión, en el lavamiento, y aquí le pusimos fuimos sepultados en él, en el bautismo, y vio que no entiende por qué bautismo no aparece, es una palabra griega. Entonces aquí fuimos sepultados en la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, en la semejanza de su sacrificio, en el cual fuiste también resucitado con nuestro Melech. ¿Para qué? Resucitado para andar en una novedad, en la vida nueva, lo dice ahí en Romanos capítulo 6, y hay que ir a leer. En el cual fuiste también resucitado con nuestro Melech mediante la obediencia en el poder de nuestro Padre, porque nuestro Padre está operando algo extraordinario. No hay nada imposible para nuestro Padre. Él está haciendo esta obra, su voluntad por medio de su Hijo, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, nosotros que estábamos, ¿no es cierto?, muertos. ¿Muertos por qué? Porque estaba la muerte. Estaba este príncipe, la potestad del aire, estaba esta ley del pecado de la muerte, porque estaba este conocimiento del bien y el mal. Y vosotros estando en el conocimiento del bien y el mal y andando en la carne, en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con nuestro Melech, porque ahí se halla la vida, perdonando todas nuestras transgresiones, anulando el acta de decreto que había contra nosotros. ¿Cuál? Juicio, condenación y juicio eterno. Fue sacado ese personaje, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, ¿no es cierto?, y venciendo al enemigo en la obra del sacrificio, y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, a ustedes, discípulos, a los que son nacidos de nuevo, nadie os juzgue. ¿Por qué? Por tanto, nadie os juzgue. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían su propia ley oral. Y para poder guardar el día de reposo tenían mandamientos de hombre para poder hacerlo. Añadían cosas para poder comer, no, añadieron que había que lavarse una y otra vez. Vio que le dijeron a nuestro Melech cuando andaba con sus discípulos en el día de reposo, y los discípulos sacaron espigas. ¿Y por qué tus discípulos sacan espigas y no se lavan las manos conforme a la tradición de los hombres? ¿No sabéis que tienen hambre? En el día de reposo se puede comer. Ellos no están trabajando, ellos están retirando para comer. ¿O no conocéis las escrituras que dice de David cuando entró en la casa y sacó los panes? ¿Por qué? Porque había hambre y había que comer. Se podía comer. Entonces, estos personajes, a través
de la ley oral, con las tradiciones y mandamientos de hombre, nadie te juzgue. Le está hablando a los discípulos, a los nacidos de nuevo. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, Pesaj, panes sin levadura, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Nadie. Las lunas nuevas, que son los principios de mes, o días de reposo. Todo lo cual es sombra que ha de venir, pero el cuerpo, vale decir, todo le pertenece a nuestro Padre. Sí, cuando nuestro Padre venga gloriosamente, nuestro Melech, que es la gloria de nuestro Padre, va a ser una vida gloriosa. Bueno, entonces, el apóstol, de aquí le está hablando ahora, en el capítulo 3, ¿no es cierto? Porque dice que fuimos resucitados, y ahora aquí les dice, a todos aquellos, ¿no es cierto?, que dicen, que conocen, y que sí, y que, ¿no es cierto?, que sí, que obedecen, ya, miren lo que dice aquí. Pero si pues habéis resucitado, porque si tú resucitaste, es porque tú te negaste, te crucificaste juntamente con nuestro Melech, fuiste sepultado y fuiste resucitado mediante la vida, porque nuestro Melech dice, yo soy la vida. Una vida del conocimiento del reino de los cielos, una vida nueva. Si pues habéis resucitado, entonces empiecen a dar testimonio de una vida nueva. Le está hablando a los discípulos, no a todos, no a la sinagoga, porque ellos no obedecían la voluntad de nuestro Padre, porque ellos decían, pero no hacían. Mateo capítulo 23, está claro. Entonces, todos estos que defienden, sí, yo lo entiendo, y defienden porque yo también estuve en esa misma posición, pero por la entrañable misericordia de nuestro Padre glorioso por medio de su Hijo, nos concedió esta maravillosa revelación, nos hizo nacer de nuevo. Había que nacer de nuevo. Había que ser crucificado, sepultado y ser resucitado. Si pues entonces el apóstol aquí en el capítulo 3, habéis resucitado con Mashiach, empezad, ¿no es cierto?, ahora a buscar las cosas que son de arriba, no mirando la tierra, no conforme a este mundo, no conforme al príncipe de la potestad del aire, no conforme a la ley del pecado y la muerte, porque ya has sido libertado de eso. Entonces, ¿por qué sigues viviendo diciendo, ¿no es cierto?, que miren, voy a usar esta palabra, que es Jesucristo y que es Dios, y sigues viviendo conforme al mundo? Y eres un hombre engañoso, que dejaste a tu mujer para andar con otra, y engendraste hijo con esa otra mujer, y estás con otra mujer y dices que estás, claro, quizás, ¿qué padre te está ahí bendiciendo según tú? Porque aquí el apóstol dice, empiecen a dar testimonio, porque el que ha sido resucitado ha sido plantado, entonces no se puede cosechar. Si tú estás plantado en la vid verdadera, no se puede sacar higo, no se pueden sacar peras. Es la vid verdadera, unos racimos hermosos en el conocimiento de la verdad del reino de los cielos. No conforme a este mundo, no conforme a prácticas, ni metodologías, ni tradiciones. ¿Por qué? Porque por los frutos, por el conocimiento, se va a conocer que lo que hay en ti verdaderamente. Si pues habéis resucitado, ya pues, empieza a dar testimonio. Empieza a dar testimonio que eres un hijo verdadero, Elohim, nacido de nuevo. En el capítulo 12 de Romanos, mire, el apóstol le está diciendo ya a todo lo que tienen que hacer, no a los que ya, ¿no es cierto?, han nacido de nuevo. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de nuestro Padre, capítulo 12 de Romanos,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, negándote a ti mismo, renunciando a todo, aún a esta vida animal, carnal y diabólica, para poder recibir el conocimiento de la verdad, ser resucitado, recibir el conocimiento de la verdad, la vida, una vida nueva, y empezar a comprobar. Miren, así que hermanos, ruego por la misericordia de nuestro Padre que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Para qué? Para que seas santificado y seas agradable delante de nuestro Padre, y empezar a vivir un culto en una novedad de vida, empezar a vivir el reino del cielo. No os conforméis a este mundo, no os conforméis a los deseos de la carne. No os conforméis a la voluntad de este siglo, de este personaje, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y perfecta. La que es agradable y perfecta. Entonces nosotros comprobamos la voluntad de nuestro Padre mediante una vida nueva, plantados en la vid verdadera y siendo enseñado, instruido, educado por nuestro Padre, porque lo habla en Juan capítulo 14, verso 15. Entonces todos estos que defienden un conocimiento animal, carnal y diabólico, ahora, por los frutos, por sus obras, por el conocimiento, se va a notar. Entonces, aquí en Romanos, el apóstol dice, pongan atención, el apóstol está diciendo, ¿qué pues diremos, hermanos? ¿Perseveraremos nosotros que hemos nacido de nuevo en la desobediencia para que la gracia del conocimiento de la enseñanza abunde en nosotros? En ninguna manera. No. Le está hablando a hermanos que conocieron la verdad, no a todos, no, porque no todos conocían. Voy a volver a leer. ¿Qué pues diremos, hermanos, los que hemos nacido, los que hemos renunciado, los que no hemos negado? ¿Perseveraremos nosotros en ese personaje para que el conocimiento de la gracia abunde y sobreabunde? No, por hermanos, de ninguna manera. Porque los que hemos crucificado, sepultado, hemos renunciado a ese personaje, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido crucificados, vale decir aquí, ¿no es cierto?, en la obra de nuestro Melech, crucificado en Mashiach Yahshua, hemos sido crucificados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con nuestro Melech para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos, ¿no es cierto?, por la gloria y la voluntad de nuestro Padre, mediante el poder glorioso de nuestro Padre, así también nosotros seamos resucitados y andemos en una vida nueva. ¿Cuál vida? La vida del Mashiach en nosotros. Por eso el apóstol en Gálatas dice, hermano, ya entiendan, ya no vivo, no hay ya mi vida, esa pasada, la vida animal, carnal, esa ley oral, todo eso, ¿no es cierto?, fueron crucificadas y sepultadas. Entonces les dice, hermanos, ya no vivo yo, sino que la vida, una vida nueva, la vida del reino de los cielos por medio de su amado Hijo, porque nuestro Melech dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces es mediante la resurrección se nos concede una vida nueva. Porque si fuimos plantados en la vid verdadera juntamente con nuestro Melech, en la vid verdadera, en la semejanza de su muerte, de su sacrificio, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro Melech, para que el cuerpo de esta maldad, el cuerpo contaminado e inmundo, sea destruido, a fin de que nos sirvamos más a ese personaje. Porque el que ha sido crucificado ha sido justificado
de la rebelión. Y si morimos con Mashiach Yahshua, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Mashiach, habiendo resucitado, ¿no es cierto?, de en medio de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. ¿Escucharon? Ya la muerte no tiene poder contra nosotros. Vale decir, ese árbol del conocimiento del bien y del mal, esas prácticas, esas instrucciones, esas metodologías ya no tienen poder. No valen aquí. Entonces, vamos a ver lo que dice nuestro Melech. Aquí lo que dice el hijo de nuestro Abba en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, pongan atención. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ahí. La actualidad, este mundo. Todos los que nacen porque son nacidos de sangre, de voluntad de carne, de voluntad de varón. Porque estrecha es la puerta. ¿Por qué estrecha? Porque es por la voluntad de nuestro Padre por medio de su amado Hijo. Y angosto el camino, porque nuestro Mele dijo: yo soy el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, pues dice así: guardaos de los falsos profetas, los adivinos, que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, con doctrinas extrañas. Por sus frutos, por sus obras los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo árbol verdadero que fue plantado, así todo aquel que fue plantado en la vid verdadera, va a salir, ¿no es cierto?, una uva hermosa, el fruto de la vid. Pero el árbol que no ha sido liberado, que es malo, da, ¿no es cierto?, frutos de maldad, de rebelión. Porque no puede el buen árbol, el verdadero, dar malos frutos. ¿Por qué? Ni árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da el fruto conforme a la voluntad de nuestro Padre es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, por sus obras, por su realidad. Si ha nacido o no, si ha resucitado, si ha sido enseñado por nuestro Padre, porque nuestro Padre nos hace resucitar mediante la vid verdadera. Entonces, no todo el que diga Jesucristo, Dios, y que vive una realidad, una metodología en la cual se manejan esas cosas, no todo el que me dice Rabí, Rabí, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Juan, capítulo 3, miren. Pongan atención. De cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver, porque está ciego. Y tiene que nacer para poder ver. ¿Ver qué? Se han abierto los ojos de su espíritu. Y abierto sus oídos para poder oír y ver. Y de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Ruach no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces tenemos que observar cómo se nace. Y es hacer la voluntad. Pongan atención. No todo el que me diga Padre, maestro, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y todos van a empezar a hablar, yo como esta persona que ayer, y entraba en argumentos, claro, argumentos del conocimiento animal, carnal y diabólico. ¿Por qué? Porque él no ha nacido de nuevo. Y tú ves su vida y ahí está. Delante de nuestro Padre. Muchos me dirán en aquel día, Maestro, Padre, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre nos echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca me han conocido, porque nunca han obedecido mi voluntad. Apartados de mí, hacedores de maldad.
Y aquí pongan otro detalle. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa una nueva vida sobre la roca. Una nueva vida gloriosa del reino de los cielos. Una vida basada, ¿no es cierto?, en la revelación. ¿Por qué? Porque el Ruach nos iba a enseñar. Eso es revelación. Es por eso que el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, en su carta, dice que ellos fuimos nosotros nacidos de nuevo, mediante la resurrección de nuestro Melech. Ahí se halla la vida. Y recibimos una herencia gloriosa. ¿Cuál es la herencia incorruptible? El Ruach, el reino de los cielos, el Ruach de nuestro Padre habitando en nosotros. Entonces, todos estos que se luchan, dice, es comprensible porque no han nacido, no. Hablan en ignorancia, pero a través de doctrinas humanas, a través de mandamientos, ¿no es cierto?, basado en un conocimiento animal, carnal y diabólico. No conforme a la voluntad de nuestro Padre, no conforme a la revelación. No. Y esto lo habla aquí en Gálatas, miren. Perdón, en Corintios, capítulo 2 de Corintios, verso 6. Y aquí está hablando, miren, pongan atención. Así que, hermanos, y aquí lo cambiaron, miren lo que va a comer. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de nuestro Padre, ¿cuál es el testimonio? Las buenas nuevas del reino del cielo por medio de su Hijo. No fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino cada uno crucificado, sepultado y resucitado de nuevo. Pues me propuse no saber nada entre vosotros, sino que todos crucificados juntamente con nuestro Melech. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de conocimiento humano, sino con demostración del conocimiento de la verdad, para que vuestra obediencia no esté fundada en el conocimiento animal, carnal y diabólico, sino en el conocimiento de la verdad por medio de su amado Hijo. Sin embargo, hablamos, ¿no es cierto?, este conocimiento entre los que han alcanzado crecimiento de nuestro Padre, y conocimiento no del conocimiento de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, que son, y que son pensadores que tratan de poder interpretar la voluntad de nuestro Padre. Más hablamos conocimiento de nuestro Padre en misterio, el conocimiento oculto, la cual nuestro Padre había predestinado ante los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubiesen conocido no habrían crucificado a nuestro Melech. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que nuestro Padre ha preparado para los que le aman. Él va a entregar una novedad, un conocimiento nuevo. Pero nuestro Padre nos las reveló a nosotros por el Ruach, porque el Ruach todo lo escudriña conforme a la voluntad de nuestro Padre. ¿Vio? Y en Juan capítulo 14, verso 15, ahí entrega nuestro Melech, hablando nuestro Padre, que Él iba a enseñar, que Él iba a venir a habitar en nosotros y el Ruach nos iba a enseñar. Por eso cuando somos aceptos delante de Él mediante la resurrección, porque está la vida de la sangre del Mashiach, la justificación, la purificación, una vida nueva delante de nuestro Padre. Nuestro Padre nos recibe y nos sella con su Ruach, para que Él nos eduque, Él nos va a educar. Por eso el apóstol, en su carta, el apóstol Pedro, capítulo 2, desead como niños nacidos de nuevo. ¿Cuál es la leche espiritual? Las enseñanzas de la voluntad de nuestro Padre. Él nos va a enseñar sus mandamientos, Él nos va a enseñar su voluntad, Él nos va a revelar su voluntad, que no tiene nada que ver conforme al conocimiento y las prácticas religiosas, ni metodologías humanas, porque su pueblo también andaban en prácticas religiosas. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes este glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender, y puedan nacer de nuevo, para que sean educados por nuestro Padre mediante su Ruach,
Está claro, está claro. Debemos hacer la voluntad de nuestro Padre y no adoptar una metodología religiosa. Un gran saludo y nos estaremos viendo en otra oportunidad si así nuestro Padre lo permite. Hasta pronto. Nos vemos.